de esa intención de oración, tiene que estar clara lo que la cruz me enseña, lo que la palabra me enseña. Y con esta porción, creo que es una porción y un versículo con el que Dios muchas veces nos confronta a lo largo del camino. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Amén. Y en muchos momentos de mi vida cristiana, Dios me ha hecho la pregunta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Amén. Y es una pregunta que tiene varios elementos allí. Primero, es algo que Dios no nos lo dice una sola vez. En varias ocasiones Dios nos vuelve a recordar que el elemento clave ahí es creer, ¿cierto? Entonces, cuando creemos, ¿qué sucede? Vemos la gloria de Dios. Es decir, que cuando dudo, no veo, me cuesta, ¿cierto? Voy a estar como ciego a lo que Dios quiere hacer. Entonces, el fundamento para hoy, yo quiero que tomes nota de estas porciones y ojalá que en la semana medites en cada porción de estas que vamos a estar leyendo a lo largo del día de hoy. Amén. Así que Hebreos 11, ¿quién se acuerda cuál es el texto, cuál es la enseñanza bíblica que está en Hebreos 11? La explicación de la fe. Y comienza diciendo que la fe es la certeza de lo que no se ve, perdón, la convicción de lo que no, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. Cuando yo estoy seguro que algo va a llegar, yo tengo una certeza. No solamente creo, no solamente tengo una expectativa, tengo una certeza. Esa es la fe, una certeza. Nadie me va a cambiar el parecer. Yo sé que eso va a llegar. Pero también es la convicción de lo que no se ve. Y aquí es donde digo yo, aquí es donde tenemos que entrar en esa categoría en la que todos nos han puesto, que dicen que los creyentes somos locos. Porque aquí es donde muchas veces creemos aunque no haya posibilidad de creer. Y la gente entonces, yo tengo una amiga mía por aquí de pelito rizado, morena, que yo sé que ella todo el tiempo le dicen, tú eres loca. Porque ella tiene fe. ¿Cierto, amiga Kim? Sí, ya vienes tú con tus locuras. Pero ¿y por qué es locura? Si Dios me ha dicho que me va a proveer, ¿por qué no voy a creer? Amén. Entonces, téngalo allí. Tenemos Hebreos 11 y ahí está Hebreos 11, es decir, que es todo el capítulo. El texto que acabo de mencionar es solo el encabezado, es la definición de la fe, pero todo el capítulo es una descripción de lo que es la fe y lo que involucra. Y de ñapa nos regala el testimonio de muchos hombres y mujeres de Dios que con su vida dan testimonio de que vivieron creyendo y teniendo fe. Amén. Así que tarea para la casa, Hebreos 11. Amén. Vamos a leer el texto de Juan, capítulo 11, también allí, vaya tomando referencia a Hebreos 11 y Juan 11, del 1 al 44, que es la historia de la resurrección de Lázaro. ¿Cuántos conocen esa historia? Vamos a ir un poquito con más detalle y vamos a capturar de ese texto, de ese relato, varias cosas que sé que van a ser de bendición. Tenemos el Salmo 57, el versículo del 7 al 9, que lo leímos esta mañana. Iniciamos el tiempo del servicio con esa porción que dice, Dios mío, mi corazón está tranquilo y confiado. Eso tiene que ver con fe, ¿sí o no? Estoy angustiado, tengo un dolor y entonces a ti se te da que por decir que el corazón tuyo está tranquilo y confiado. Eso no le suena como a gente medio chiflis. Porque la circunstancia dice una cosa y tú vas a decir, estás pasando cable, no hay plata y vas a decir, mi corazón está en Dios tranquilo y confiado. ¿Ya está entendiendo por qué los cristianos tenemos que pasar por locos? Lo bueno es que yo sé para cuál manicomio voy. Pregúntele al vecino, ¿y tú ya sabes dónde va? Yo sí. Yo voy para el manicomio del cielo. ¿Ah? Allá donde muchos creen que estoy fuera de lógica, pues sí, yo no camino por la lógica humana. Yo tengo que caminar por la fe. Amén. Vamos a leer, vamos a insistir en Hebreos 11:6, que es una porción que todos han escuchado. ¿Quién sabe qué dice Hebreos 11:6? Hermano, si no se está dando cuenta, le estoy invitando a que memorice Biblia.
No, Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que Hebreos 11:6, ¿qué dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Lucas 18, del 1 al 8, es una porción con la que específicamente Dios me habló esta semana. Pero preparando este mensaje, Dios me completó otras cosas. Y es el texto donde Jesús les está explicando a los discípulos de qué manera tienen que orar. Y pone en ejemplo a una mujer viuda que fue insistente en la oración. Y vamos a ver allí varios elementos. Amén. Entonces, si usted quiere tomar nota, Hebreos 11, la fe, Lucas 11, del 1 al 44, la resurrección de Lázaro, Salmo 57, del 7 al 9, mi confianza en el corazón, ¿verdad? Hebreos 11, 6, ¿qué dice? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Lucas 18, del 1 al 8, es la viuda insistente. Amén. Entonces, vamos a mirar estos textos. Pero antes quiero usar simplemente modo referencia una porción también de la que habla la palabra. ¿Cuántos hemos enfrentado desafíos diarios? A ver, ¿quién aquí en este momento está relajado? No tiene nada que lo preocupe. Creo que todos, ¿verdad? Tenemos algo que nos inquieta. Incluso algunos tienen algo que los aflige. O peor aún, algunos tienen algo que los tiene abrumados. ¿Cierto? Entonces, nuestra vida diaria es un constante desafío de fe. ¿Sí o no? A veces la preocupación es, bueno, Pacho contaba que cuando él comenzaba en el Señor, él fue a un ayuno preocupado porque le faltaban como 70,000 pesos para terminar de pagar el recibo y llega el hermano y que no sé cuántos millones de dólares que debe. Entonces yo que voy a pedir nada, sin semejante culebra que tiene este hombre, los 70,000 pesos no son nada. El asunto es que para mí, como ser humano, como individuo, esa es mi preocupación. Esa es mi inquietud y esa preocupación, esa inquietud, esa necesidad delante de Dios nunca es insignificante. Y quiero que sepas eso. Por eso delante de Dios mi actitud siempre debe ser una actitud de saber que Él es mi única solución, que Él es mi verdadera alternativa. Amén. Entonces, no te dejes apagar o creer que porque lo tuyo no es una deuda de millones de dólares, no vas a venir al Señor. Grande o pequeña, necesitamos venir al Señor. Y yo no sé si tú te has dado cuenta, pero muchas veces en el Señor, Jesús preguntaba, hacía unas preguntas que uno dice, óyeme, pero ¿qué pregunta es esa? Y le pregunta al endemoniado del estanque, después de 30 y tantos años de estar en esa condición, él le dice, ¿quieres ser sano? ¿Ustedes qué creen que qué pregunta es esa? Claro que el Señor quiere, claro que el individuo quiere ser sano, pero Dios quiere que nosotros podamos identificar esa necesidad y se la entreguemos y se la traigamos al Señor. Claro que el Señor sabe que este hombre, claro que este hombre quiere ser sano, pero ¿por qué Dios nos hace esas preguntas? Porque Él quiere que vayamos a esa entrega con el Señor. Amén. Entonces, esta porción de 2 de Corintios 4, 17 y 18, cada vez que nosotros estemos en una aflicción, tenemos que acordarnos de esta palabra. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿A qué se le parece eso? A la definición de fe, ¿cierto? Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso que se produce en usted cuando usted cree lo que no es como si lo fuera, produce en usted un efecto eterno. ¿Me hago entender? La sanidad, la provisión, el milagro, la convicción de lo que Dios está haciendo, hace que se produzca en nosotros frutos eternos. No es solamente el fruto que me faltaban 10,000 para algo y Dios lo proveyó. No son los 10,000, esos 10,000 son temporales. Pero la convicción de que Dios me va a suplir es
eterna. Así que vuelvo a leer, esa leve tribulación, amados, hay tribulaciones leves que duran años, pero finalmente son leves comparadas con la eternidad, ¿cierto? Y a veces estamos como en angustia, en preocupación y tenemos que, y bueno, por ahí hay un dicho popular que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Yo creo que eso es verdad. Y lo tremendo es que muchas veces las circunstancias duran más por nuestro corazón. Somos nosotros los que a veces provocamos que dure más tiempo esas pruebas, esos procesos. Pero finalmente son efímeros y temporales. Pero lo que ese proceso, cuando me concentro en ver lo que no se ve, más que lo que se ve, va a producir en mí efectos eternos. ¿Me está copiando? Entonces, tengo que tener puesta mi mirada en el Señor, no en las circunstancias. Porque nosotros los cristianos caminamos por fe, no por vista. Y aquí quiero detenerme un momentico porque muchas veces decimos, mi hermano, usted aquí creyendo y caminando por fe, como que es de chiripa y de milagro en milagro. No, a eso no se refiere esa porción. Esa porción se refiere a que día tras día, sin importar en usted en lo que está bien o mal o lo que sea, usted tiene que caminar por fe, independientemente de lo que usted esté viviendo. Amén. Entonces, ahí está ese hombre frente a un desafío. ¿Y qué hace? Se pone las manos en la cabeza como diciendo, ay Dios mío, ¿yo cómo voy a resolver esto? ¿Cierto? Ahora, ¿cómo hago para pasar por esta adversidad? ¿Cómo hago para cruzar del otro lado de esta situación? ¿Cómo voy a lograrlo? Entonces, cuando usted se sienta que está abrumado, que está angustiado, esta es una buena palabra que debo recordar. Ahora bien, si usted no escribe los versículos, si usted no se detiene a meditar en los versículos, difícilmente en el momento de angustia usted se va a acordar de ellos. Amén. Entonces, por eso tenemos que memorizar los versículos para que el Espíritu de Dios pueda hablar a mi espíritu y yo pueda decir, bueno, Milena, cálmate, porque la palabra me enseña que esta tribulación es momentánea y que tengo que detenerme en ver las cosas que no se ven, pero no me puedo dejar confundir con lo que estoy viendo. Amén. Porque todo esto es pasajero. ¿Sí me está captando lo que quiero decir? Entonces, usted no va a tener depósito con qué enfrentar el día a día si usted no lee la palabra, si usted no medita en los versículos, si usted no se aprende los versículos, por lo menos parafraséelos. Amén. Y ahí es donde uno escucha a muchos creyentes. Hay algo así que la Biblia dice como que más o menos, no es exactamente, no importa, hermano, pero ahí usted va en ese camino de caminar creyendo en la palabra de Dios. Amén. Entonces, quiero que vayamos al texto que está en Juan, capítulo 1 al 44. Y voy a ir leyendo por pedacitos, pero si usted es inteligente, que yo sé que usted es muy inteligente, usted ya se tuvo que haber dado cuenta que yo lo estoy mandando a leer la Biblia esta semana, ¿cierto? Entonces usted tiene varias tareas esta semana. Usted va a leer Hebreos 11, ¿cierto? Va a leer Juan 11, ¿cierto que sí? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, voy a devolverme un momentico, así como para ser chistosa. Mira, ahí tienen la tarea del lunes, la del martes, la del miércoles, la del jueves y la del viernes. Y ustedes dicen, amén. Ay, yo no sé qué voy a leer. Bueno, entonces mire, la del lunes, la del martes, la del miércoles. Y la que sea muy larga, si quiere, la hacen 2 días. Amén. Amén. Diga amén, ay, ay, ay o aleluya. Ok. Miren, yo he leído muchísimas veces ese texto, pero preparando este mensaje me encontré con estas como tips, regalitos, claves que me parece súper valioso porque si usted se da cuenta, aplica para cualquier circunstancia. Entonces, voy a ponerlos en contexto rápidamente. La muerte de Lázaro es el hermano de María y de Marta. Hay otro Lázaro en la Biblia, no es este. Pero este Lázaro era amigo de Jesús. Y una de las cosas que llama la atención de este relato es que la gente se dio cuenta que Lázaro se enfermó, estuvo grave varios días y llamaron a Jesús y a pesar de que lo llamaron, una de las cosas que me encanta de esta historia porque enfrenta mi fe, no la confronta, sino que enfrenta mi fe, es que Jesús no salió corriendo a la primera llamada que le hicieron.
Dice que se quedó 2 días más. Y bueno, pregunto, ¿será que cada vez que yo le hablo al Señor, corre? Y aquí no estamos hablando de cualquiera, aquí estamos hablando de un amigo. De pronto usted dirá, no, si yo hablo con el Señor me deja de último porque yo apenas por ahí de vez en cuando es que me comunico con Dios. Pero este era un amigo del Señor. Entonces hay varias cosas aquí que me llaman la atención. Lo primero que dice aquí es, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Esta no era una desconocida, era alguien que había incluso logrado impactar el corazón del Señor. Era alguien a quien Jesús conocía personalmente. Yo te pregunto, ¿Jesús te conoce personalmente? ¿Por acciones, por actitudes, por tu disposición hacia el Señor? Si no lo eres, no ha pasado nada. Dios nos ama a todos por igual. Pero lo que quiero que te conectes y te identifiques es que cómo te sientes tú cuando te has entregado tanto a Dios, cuando has vivido tantas cosas para el Señor y te enfrentas a una prueba como esta. Tu corazón dice, Señor, yo te he servido, yo me he entregado, ¿por qué estoy viviendo una situación así? Es lo que quiero que me leas de lo que estoy queriendo mencionar de este relato. Entonces, muchas veces vamos a vivir situaciones que están fuera de control, algo que tú no tienes manera de modificar. Una enfermedad sorpresiva, una necesidad que te pone en una encrucijada, que tú dices, Dios mío, ¿y ahora cómo hago? Una solución que no depende de ti. Ese tipo de situaciones en las que tú como humano te sientes con las manos amarradas. Te sientes que a pesar de que puedas hacer lo que quieras, no vas a poder lograr una solución. Todos vivimos situaciones como estas. Amén. Entonces, ¿cuál es esa circunstancia actual o reciente o futura a la que te vas a enfrentar en donde tú no tienes manera de cambiar las circunstancias? Y tu única opción es pensar en el Señor. Y aquí estaban describiendo una circunstancia y una situación de una familia, no solamente de un individuo, de una familia que le servía al Señor. Una familia que era cercana al corazón de Dios, una familia de creyentes. Entonces, todos nos vamos a enfrentar con esos diagnósticos y con esas situaciones que nadie espera, pero que nos va a tocar vivir. Amén. Y nosotros casi siempre, frente a esa circunstancia, la primera actitud, la primera reacción es buscar la solución a mi manera, con lo que tengo. ¿A quién llamo? ¿A quién busco? ¿Voy a ir? ¿Yo voy a hacer? ¿Sí o no? Y eso lo vemos aquí porque dice, enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, ahí dijo algo, y espero que tú me estés copiando. Me entero de la situación, me enfrento a la situación y enseguida yo actúo en lo natural. ¿Sí o no? Voy a hacer, voy a llamar, voy a buscar, voy a mirar, voy a hablar con el tío, voy a hablar con el padrino, voy a hablar con fulano que seguro me presta plata, o voy a llamar al amigo de no sé quién que es médico, que él... Naturalmente nosotros vamos a buscar resolver la solución, la situación a nuestra manera, con lo que tengo. Y eso no está mal, porque esa es nuestra naturaleza. ¿Cierto? Pero quiero que te conectes con todo lo que va sucediendo en este relato, que aplica para cualquier circunstancia. Proyéctalo, no sé, en una condición financiera, en una condición de salud, en un conflicto de familia donde tú no puedes cambiar el corazón de otro. Esta situación de Venezuela. ¿Qué puede hacer ahora mismo ese pueblo? Está haciendo lo que humanamente pueden hacer. Yo supe que el canciller de Venezuela, María Corina, habló con el registrador de Colombia para preguntar qué más podía hacer y el registrador lo que le dijo fue, ya hicieron lo que podían hacer. Presentar las actas y salir a las calles diciendo yo voté. No hay nada más para hacer. ¿Qué falta aquí? Que obre Dios. ¿Cierto? Entonces, qué tremendo todo esto de parte del Señor.
Entonces, en el versículo 4, me encantan esas cosas que Dios hace. Dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Cómo así? Dios mío, si es para que salga corriendo de una vez cuando yo lo llamo. Pero antes de decidir quedarse, él dijo el final de la historia. Esta enfermedad no es para muerte. Ojo, aquí Lázaro ¿estaba vivo o estaba muerto? Aquí todavía estaba vivo. Aquí estaba enfermo. Las hermanas de Lázaro le dijeron, Señor, apúrate, corre, ven, ayúdanos. Y Jesús dijo, bueno, sí, aguanta ahí. Tremendo, ¿verdad? Tremendo como quisiéramos que salga corriendo a nuestro socorro y no viene. Entonces, Dios conoce el propósito de la situación, nosotros no. Y queremos es la solución inmediata, la respuesta inmediata, y se nos olvida ir detrás del propósito de Dios. ¿Qué quieres hacer tú en mi corazón? ¿Qué quieres enseñarnos como familia? ¿Qué quieres que crezcamos como familia? No siempre tiene que ver con un pecado, no siempre tiene que ver con algo malo, pero siempre tiene que ver con un propósito de Dios. Amén. Porque lo fácil es enseguida nosotros entrar a juzgar. Es que eso le pasó porque somos buenísimos para eso. Pero Dios sí tiene un propósito. Amén. Luego dice en el versículo 6, desconocemos la forma en la que Dios va a responder. ¿Usted se esperaba esta respuesta de Jesús para sus amigos? Esta misma Marta y María son las de la discusión que Jesús fue a visitar otro día y Marta estaba afanada y María estaba orando. Y Marta le dijo, óyeme Jesús, dile algo. Es la misma familia. Y esta mujer es la misma que derramó el alabastro de perfume. O sea, son muchas escenas en las que se muestra esa intimidad y esa cercanía entre ellos. Y Dios, Jesús, ¿qué hizo? Se quedó 2 días más ahí. Ay, Dios. Ahora, quiero que piense y entienda que esto no fue un WhatsApp que llegó enseguida. Estos fueron días de camino para ir a llevar el mensaje y días de regreso para decir, ya le avisamos. Y resulta que don Jesús se queda 2 días más. No sabemos cómo va a responder el Señor. Y frente a eso nos llenamos de rabia, de impotencia, de desilusión, de estrés, de ansiedad. ¿Cierto que sí? Pero yo hoy he aprendido que esas esperas de Dios tienen el propósito de dejarnos conocer lo que hay en nuestro corazón, para que Dios pueda trabajar en él. Amén. Ahora, versículo, ahí luego pasan varias cosas allí, él se mueve, los discípulos le dijeron, Señor, ¿cómo te vas a devolver? Allá quieren apedrearte, allá quieren hacerte daño, van a buscar matarte, eso no es inteligente que ahora mismo cojamos para allá. Empiezan a ver los obstáculos y las objeciones, pero Jesús le dijo, no me importa, yo voy para allá. A mí me están llamando, pero yo voy allá. Lo que quiero que entiendan es que Dios es Dios y Él no va a salir corriendo porque tú se lo pidas. Dios sabe cómo tiene que orar. Amén. Quisiéramos que salga corriendo, sería bueno. Como digo yo, hombre, Señor, qué necesidad de aparecerte en el minuto 59, porque no te apareces en el 43. Pero Él es Dios y Él sabe cuándo va a intervenir. Amén. Y luego, ahí Dios les habla varias cosas. Y Dios comienza a hablarnos, pero no entendemos lo que Dios nos comienza a hablar. Y desde el versículo 11, el versículo 9 dice, respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor,
si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. O sea, ya en ese momento Lázaro murió. Los amigos sabían que estaba enfermo, los amigos no sabían que ya en ese momento había muerto. Acuérdense que a los 2 días, él se quedó 2 días más. Seguramente esto fue el último día. Él se agravó. Y Jesús les decía de esto, de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño, como que sí, en medio de la enfermedad él está dormido. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Les estoy hablando y ustedes no me entienden. Y miren que al principio lo que él dijo es, esta enfermedad no es para muerte, pero luego dice que se murió. No entendí. ¿Cómo Dios va hablando y no entendemos? Amén. Entonces, luego viene, Dios siempre estará obrando, pero hay tiempos de espera para que creamos. Miren el versículo 17 hasta el 22, esto me parece tremendo. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días. Él se queda 2. Cuando él quiso llegar, no sé cuánto tiempo demoraba en ir, tal vez 2 días más, o tal vez 3, ya tenía 4 días de haberse muerto. Yo no sé, en este momento no lo averigüé, en la tradición de esta época, cuántos días esperaban para enterrar al muerto. Pero dice aquí que ya el cuerpo hedía. Y por lo que luego dice, ya lo habían enterrado porque estaba en la bóveda. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, no sé cuánto es eso. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Aquí ya había pasado el velorio, ya había habido entierro, esa gente estaba desconsolada, estaba triste. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarla, pero María se quedó en casa. ¿Por qué sería que María se quedó? Yo pienso que ella estaba brava. Ni para qué salgo corriendo, ya para qué. Y dice aquí, y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántos de nosotros, en medio de todo, estamos en esa frustración de la respuesta de Dios? María tenía la seguridad de que Él era lo que necesitaban, pero ella no entendía la operación de Dios. ¿Por qué se demoró? ¿Por qué no vino rápido? Si Él hubiera venido, mi hermano no se hubiera muerto. Marta fue capaz de expresarle a Jesús su molestia. María se quedó en la casa. ¿Cierto? Seguramente María estaba enojada. Las 2, los 3 eran amigos de Jesús. Marta, en medio de la molestia, a pesar de, salió a encontrar a su amigo. Ella ha podido quedarse. ¿A quiénes que hay que ir a consolar? A ellas. Ella no necesitaba salir al encuentro del Señor, pero ella necesitaba expresarle su dolor, su frustración. Señor. Y no le dijo Jesús amigo, le dijo Señor. Si tú hubieras venido, mi hermano no estuviera muerto. Y miren lo que viene que me parece tremendo. Entonces, aquí viene esta parte en el que nos sabemos la teoría. No nos gana nadie, pero nos cuesta trabajo creerla. Y esto me confrontó mucho, porque ahí es donde nos da la chiripiorca, aún sabiendo lo que Dios me ha hablado, lo que Dios me ha prometido, pero ajá, me da el chiriquí, ¿sí o no? Entonces, dice aquí el versículo del 23 al 27, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Yo quiero que usted se identifique con eso. Usted viene triste, agobiado, angustiado hace días. Vengo y le reclamo. Dios me dice lo que va a hacer. Yo creo que ella no pudo entender lo que Dios le respondió. Calma. Lázaro va a resucitar. Pero yo lo único que estoy viendo es que está muerto. Yo no, ahí no veo a Dios, ahí veo las circunstancias. ¿Cómo me vas a decir que va a resucitar? Él está muerto. O sea, ¿para qué me dices eso ahora? Y miren lo que sigue.
Y dice, María le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Es decir, ella tiene clara la teoría. Pero para esta circunstancia, para este momento, no creo. Y le dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Jesús estaba hablando, sí o no? ¿Marta estaba entendiendo? No. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá ciertamente. Y aquí está una de esas preguntas de Jesús. ¿Crees en esto? ¿Usted está entendiendo la pregunta de Jesús? Sí, la teoría te la sabes, pero tú estás creyendo en esto. Y dice, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido a salvarlo. Ella estaba creyendo. Se le fue la fe. Aún estaba distraída por el dolor, por la angustia, por la frustración. Es creer lo que no es como si lo fuera. Ella estaba creyendo era en lo que estaba. ¿Me está copiando? Y todos nosotros como creyentes pasamos por todo este proceso. Y en el proceso nosotros cuestionamos, dudamos, nos quejamos. Señor, si hubieras venido. Y Jesús le está diciendo, Él va a resucitar. Todo el que en mí cree, resucitará. ¿Tú crees en esto? Sí, claro, Señor, en la salvación del mundo. Mira, tenemos una bocota. Como dice el pastor Rey Mato, yo y mi bocota. No nos gana nadie. Pero en el corazón es donde está el problema. Dudamos, cuestionamos, le damos más credibilidad a la circunstancia. Y miren, esto nos ha pasado a todos. Amén. Y ahora te voy a explicar algo que también es tremendo. En el proceso conoceremos el corazón de Dios y conoceremos su amor personal por nosotros. Y esta parte que viene me encanta. Jesús le acaba de decir, tranquila, no te preocupes, Él va a resucitar, fresca, relájate. Y miren lo que sucede después. Dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ajá, María, llegó Jesús, te vas a quedar aquí. Vamos. Ya yo peleé con él, pero no importa, vamos. Y me acaba de decir un poco de cosas que yo ni entendí. Usted me está copiando la escena. Ya Lázaro está muerto, ya, pero llegó Jesús, nos toca ir a atenderlo. ¿Cierto? Entonces, ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde María le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. O sea, esta mujer salió corriendo y ellos dijeron, ¿esta para dónde va? María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, María, aquí viene el reclamo de María, que es el mismo. Si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Yo no sé en qué circunstancia estás, pero Él se va a condoler contigo. Él no es indiferente de tu angustia. Él no está indiferente de tu dolor. Y en ese desierto, Él te va a mostrar su amor personal por ti. ¿Cuánto te ama? ¿Cuánto está dispuesto a hacer por ti? No sé de qué tamaño es tu angustia, pero Él va a hacer lo que tenga que hacer para seguir siendo Dios. Amén. Y Él se manifestará en poder y gloria y veremos su poder y su amor. Versículo 38 dice, Jesús
profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra, Marta. La hermana del que había muerto le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Todavía no creía. Ya Jesús estaba orando. Ya Jesús estaba diciendo: quiten la piedra, que Dios mismo va a intervenir. No, hombre, Señor, ¿para qué? ¿Me está copiando lo que quiero decir? Es Dios el que está dando la orden. Es Dios el que está diciendo: yo voy a intervenir. Y seguimos dudando. ¿Cuántas veces te ha pasado que Dios te habla por el burro, el perro, el gato, la lora, la suegra, el enemigo, los letreros, las pancartas, y nosotros estamos dudando? Amén. Entonces, y a mí me impresiona porque Jesús dice: Señor, gracias. Miren, Jesús había hecho muchos milagros, pero este era el milagro. Y Jesús mismo le dice: Señor, yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por excusa de la multitud que están alrededor, para que crean que tú me has enviado. Yo no dudo de ti, Señor, pero lo dije una vez más, para que crean que no soy yo, eres tú en mí. Amén. Entonces, qué tremendo. Yo no sé si usted había leído esta historia, pero acuérdense que aquí la pastora dice que hay que leer en 3D. Amén. Y toca parar cada 2 metros y detenerme, imaginarme la escena. ¿Cómo me sentiría yo si fuera yo que hubiera hecho? ¿Por qué reaccionó así? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué María se quedó? Espérate y me devuelvo. Para que usted pueda agarrar lo que está ahí. Amén. La Biblia no se lee a la carrera. La Biblia se lee con hambre, queriendo sacar de cada pedazo lo que tú tienes para mí hoy. Amén. Ahora, ¿cuál es tu muerto? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es ese clamor por el que tú estás declarándole al Señor que se manifieste? Y yo quiero contarles aquí un testimonio que yo no sé si lo conté cuando, bueno, ya muchos saben, yo siempre les he dicho que a nuestros hijos les hemos dicho muchas veces frente a ciertas solicitudes que plata no tenemos, que ese dinero tal vez no lo tenemos en el momento, pero que ellos tienen un Dios al cual pedirle. Y desde niños les enseñamos eso. Lo que pasa es que estos muchachitos, yo les dije: sueñen, créanle al Señor, ustedes sueñen en grande, y han salido bien agalludos. Gracias a Dios. Y a través de su deseo y su anhelo, nosotros hemos conocido a un Dios grande y sobrenatural. Cuando Mateo empezó su carrera, ustedes saben que él estudió becado toda la universidad. Cuando él inicia la facultad, una de las cosas que llamó nuestra atención es que tenía la oportunidad de solicitar un intercambio y vivir esa experiencia de estudiar un semestre fuera del país en otra universidad. Y se convirtió en un sueño y en un anhelo. Y empezó a averiguar cuando ya llegó el tiempo. Me acuerdo que como en 4º semestre él me dijo: mami, a mí me gustaría hacer un intercambio. Le dije: a mi hijo, ¿y? No, pero es que no tenemos plata. Y yo le dije: a ti se te olvida quién pagó tu universidad. Entonces, ¿por qué no? Y él entonces dijo: está bien, voy a empezar a averiguar. Empezó a mirar. Dentro de los intercambios hay varias opciones, todas no son iguales. Algunos ofrecen gratis el costo del semestre y la vivienda. Otros te dan solamente el tiquete y el costo del semestre, y la vivienda tú tienes que cubrirla. Otros te dan un 80% y tú tienes que cubrir una parte. Pero la única que daba el 100% de todo era la de Francia. Yo le dije: bueno, mijo, aplica. Dios sabe cuál es la que podemos nosotros, cuál es la que nos sirve. Pero si Él escoge y te aprueba alguna, de lo que haga falta, Él se encargará. Y bueno, cuando llegó el momento, a él le aprobaron 2 tipos de intercambio, una en Francia y otra, no me acuerdo cuál fue. Yo le dije: bueno, está claro cuál vamos a coger, ¿verdad? Entonces, vas para Francia. Él comienza el primer semestre, ve que está la oportunidad de hacer otro semestre e incluso hacer un segundo año de estudio allá, que le representaba poderse graduar con el grupo con quien él estaba estudiando como ingeniero francés, pero además salir con un título de maestría. Pero para llegar a eso, él necesitaba pagar el segundo año de estudio y la vivienda de ese segundo año. Cuando ya llegó el momento,
yo empecé a orar, Dios mío, nosotros ¿de dónde vamos a sacar plata para eso? ¿De dónde vas a hacer tú, Señor, semejante cosa? Pero bueno, el mismo que le pagó la universidad, el mismo que ya se lo llevó, puede hacer. Fe, llamar las cosas que no son como si lo fueran. Cuando ya llegó el momento crucial en donde ya había aprobado los requisitos del primer año y había que hacer el segundo año, primera pregunta, ¿cuánto vale el año académico, Mateo? No, mami, vale 270 euros. Mateo, revisa bien, eso no puede ser mío. O sea, ¿cómo se te ocurre que va a costar un año de universidad 270 euros mío? Eso es como 1.300.000 pesos colombianos. Tú tienes que estar equivocado. Averigua bien. Él fue, averiguó y dijo, mami, ya averigüé, si tienes razón, estaba equivocado. Cuesta 254. Mateo, ¿tú estás seguro? Yo dije, bueno, eso no es plata. Ahora viene lo grande. ¿Cuánto vale la vivienda allá, Mateo? ¿Cuánto cuesta que tú estés allá estos 6 meses primero antes del semestre de pasantías que se lo pagan? Mami, necesito más o menos 700 euros mensuales. 7 por 4. Uy, ahí sí suma bastante. Esos son 7 por 4, casi 3 millones de pesos mensuales, por 3, 6 por 3, 20 millones de pesos colombianos. Bueno, está bien, mijo, vamos a orar. Mateo, tú ya sacaste la cuenta de cuánto tienes en la cuenta con las ofrendas que te han dado para ver cuánto es la reserva que tú tienes, porque además ese primer semestre de estudio que él necesitaba sostenerse para la beca, le exigían que él tuviera en sus cuentas en ese momento el equivalente a 6 meses de vivienda para asegurar que tenía cómo sostenerse allá, que no iba a entrar en ilegalidad, porque a los últimos 6 meses de los 2 años, al estar trabajando en su pasantía, pues con el dinero que le daban se podía sostener. Mami, no he sacado la cuenta. Bueno, nos fuimos, Pacho, yo a orar, a él a orar, y nunca se me olvida. Esa noche empecé a orar y yo le decía, Señor, este muchacho que se ha esforzado tanto, que ha creído en ti todo el tiempo. Señor, danos la provisión para cumplir este sueño de este muchacho. Dinos de dónde vamos a sacar esta provisión. Y el Señor, eran como las 2 de la mañana, me acuerdo que ese día yo no podía dormir, inquieta, ¿de dónde? Pacho dijo, hacemos un préstamo, vendo el carro, y le dije, párala ahí, ¿qué préstamo no vamos a hacer? Dios va a hacer algo. Y bueno, y si nos toca hacer el préstamo, lo hacemos, pero esa es la salida y la solución de hombre. Esperemos que va a ser Dios. Y en esa madrugada Dios me dijo, ¿cuánto costó el primer año de estudios en Francia? Yo le dije, no, Señor, pero es que eso salió gratis. ¿Cuánto costó el primer año de estudios? No, Señor, que saques la cuenta de cuánto hubiera costado ese año si ustedes lo hubieran pagado. Y yo me quedé como, miércoles, ¿verdad? Entonces empezamos a sacar la cuenta, la visa, el tiquete, el año de estudio, los 6 meses viviendo, los otros 6 meses. Yo no me acuerdo bien cuánto era la suma, pero era algo así como 40 millones de pesos colombianos. Cuando yo saqué la cuenta, yo dije, Señor, tú ya hiciste un milagro de 40 millones de pesos colombianos. Y el Señor me dijo, si yo pagué el primer año, no puedo pagar el segundo. Pues sí. ¿Me está entendiendo? Entonces, en la mañana, cuando empezamos a hablar, Mateo tenía que tener el equivalente a 6 por 7, bueno, eran casi 4.000 euros que él tenía que tener en su cuenta para hacer el trámite de esos primeros 6 meses. 4.000 o 3.000 euros, no me acuerdo bien. Y cuando yo le dije, mijo, ¿sacaste la cuenta? ¿Cuánto tienes en la cuenta? Me dijo, mami, tengo 2.800 no sé qué euros. Y nosotros estamos preocupados. Si lo que faltan son como 500 euros, mijo, eso no es nada. Si ya Dios hizo el milagro. ¿Y nosotros de qué nos preocupamos? Y me dijo, mami, quiero que sepas que yo no me había dado cuenta que estaba todo ese dinero. Yo le dije, mijo, y estamos preocupados. Ya Dios pagó. Lo que falte, Dios lo va a terminar de proveer. Y te manda a decir Dios que el primer año costó tanto, que si él pagó el primer año, que si no puede pagar el segundo. ¿Cómo, mami? Saca la cuenta, mijo, de cuánto es el milagro que ya Dios obró sobre tu vida. ¿Me está entendiendo? Ahora, eso parece un capricho, parece algo que no es trascendental, pero eso es algo que para el propósito de Dios en la vida de él y para el proyecto de Dios en su vida es trascendental. Amén. Yo no estoy diciendo que todos tienen que irse ni a Europa, ni a estudiar afuera, ni ser ambiciosos. Lo que estoy diciendo es que mi Dios va a suplir lo que nos falte. Él va a complacer los anhelos de nuestro corazón. Amén. Búscate una extensión, mijo.
Él va a complacer los anhelos de nuestro corazón. Amén. Ahora, la fe tiene unos elementos que yo quiero que a usted no se le olviden. La fe en el creyente, primero, yo tengo que saber que todos los creyentes tenemos una semilla. La Biblia dice en Romanos 12:3, ¿quién me ayuda a leer lo que dice allí? Romanos 12:3 dice, Romanos 12:3 dice, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. O sea que cada uno de nosotros tiene un poquito de fe. Si usted siente que a veces le cuesta creer, si usted siente que a veces no va a ser capaz, acuérdese que hay un poquito de fe que Dios le dio. Y con ese poquito de fe, usted tiene una semilla para sembrar esa plantica que se llama fe y confianza, con la que usted puede salir volando. Mire allá donde está el cohete al final. Amén. Ahora, hay otra manera a través de la cual usted alimenta esa confianza y es anhelar lo que puedo tener. ¿Usted sabía que la fe es una semilla, es un don, pero también es un fruto? Y la Biblia dice en 1 Corintios 14:12 que anhelemos los dones espirituales. Los dones son regalos que Dios nos da a todos. Pero para poderlos tener, ¿qué necesito yo? Anhelarlos, desearlos. Eso está ahí. Entonces tengo una semilla, pero además puedo tener el don. El don ya es mayor. El don es algo que ya supera. El don es algo que te... ¿Por qué? Porque los dones, ¿cuáles son? El don de fe, el don de milagros, el don de hablar en lenguas, la interpretación de lenguas, sanidad, discernimiento de espíritus, don de ciencia, don de sabiduría, hay de revelación, hay son 3 categorías, ¿verdad? Entonces, el don está ahí. ¿Qué necesito para tenerlo? Anhelarlo. ¿Me está entendiendo? Entonces, para yo poder caminar en esa dimensión, lo que necesito es anhelarlo. Y por último, la fe es un fruto. Gálatas 5:22 y 23. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pero el fruto no está ahí. El fruto tengo que desarrollarlo, alimentarlo, cultivarlo todos los días. Miren, ha habido épocas en nuestras vidas, y nos ha pasado a todos, que frente a una circunstancia, tú estás ahí firme, con fe, creyéndole al Señor. Pero hay otras circunstancias que nos aplastan y estoy que no creo, que yo dudo. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a los pastores nos pasa que como nos la pasamos hablándole a todo el mundo para que tengan fe, cuando la circunstancia es propia, se nos olvida. ¿Usted sabía eso? ¿Sabe por qué? Porque somos humanos. Y a veces creemos que Dios puede hacerlo en otro, para otro. Pero no, a veces el problema mío es muy grande. No, lo que usted necesita es creer. Me está copiando lo que le quiero decir. Entonces, para los que no sabían que todos tenemos una medida de fe, levántenme la mano. Ahora usted ya lo sabe, así que no tiene excusa. Amén. Ya lo sabe. Entonces, ya tengo un poquito, pero si quiero más, que necesito anhelar el don, pero si quiero vivir todos los días, porque el don es algo que va y viene, que puede aparecer solo cuando Dios quiere manifestarlo, pero el fruto es algo que está ahí, que usted no se lo quita a nadie, tiene que cultivarlo. Cuando estábamos en República Dominicana, que vieron la situación de Juan David, nuestro hijo, el segundo que nació enfermo, frente a ese evento de la enfermedad de Juan David, yo pude sentir que Dios me dio el don de la fe. Yo creí a pesar de las circunstancias, declaré la palabra de Dios a pesar de todo lo que había, pero Pacho no. Pacho se derrumbó. Pacho se dejó arropar por los temores,
por las ideas, por las voces que empezaron a hablarle a su mente. Él nunca había experimentado eso de escuchar voces que te atacan. Y realmente a él, entre todos, tuvimos que levantarlo en fe y decirle, vamos a creer. Ah, pero a los 6 meses que yo me enfermé, ahí se me fue la fe, mi hermano. Ahí sí yo me derrumbé. Seguramente sentirte mamá de 2 niños chiquitos, creer que había una condición que posiblemente estaba poniendo en riesgo tu vida, te hace pensar que te vas a morir, que quién los va a cuidar. Tu humanidad te juega en contra. ¿Me hago entender? Entonces, muchas veces esa fe, tú estás parado en fe, pero hay otros días que estás derrumbado. Por eso tengo que caminar con el poquito que tengo, pero también anhelando esa fe. Y por eso es que en esta porción que estuvo hablando el pastor recientemente, que le dijo al discípulo, el diablo me ha pedido para zarandearnos. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Oro para que tu fe no falte. ¿Usted sabe por qué? Porque el temor, el enemigo más grande de la fe se llama temor o duda. Cuando nosotros le damos espacio al temor o a la duda, estamos fritos. Entonces miren que es pues la fe, la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que no se espera. Es una arma de guerra que Dios nos da. Amén. Entonces, ¿está aprendiendo hoy? Amén. Bueno, entonces hay que tener la actitud correcta y te regalo 3 porciones de las que hablamos como fundamento hoy y con esto ya voy terminando. En el Salmo 57, versículos 7 y 9 dice, Dios mío, tengo el corazón tranquilo y confiado. Y ya se los expliqué. Para que yo en medio de una circunstancia bien compleja me atreva a declarar esta palabra, la única manera en la que yo puedo declararlo es por fe. Me están dando un diagnóstico, no es invento mío, es verdad que tengo un diagnóstico. Es verdad que tengo las culebras aquí cobrándome y no tengo plata para pagar mañana. Es cierto que tengo que mudarme, es cierto que me quedé sin trabajo, es cierto que se me está acabando la provisión, pero yo tengo que creer que mi corazón está tranquilo y confiado. ¿Con qué cree usted que se declara esto? Con fe, mi hermano, no hay otra. ¿Me está entendiendo? No hay otra. No es con el ánimo y el entusiasmo que me da mi esposo. No es con la charla motivacional que me dictan en la empresa todos los días. Es con fe que tengo que declararlo. Amén. Despierta, alma mía, despierta, arpa y lira. Haré despertar con mis cantos al amanecer. Mire lo que se puede provocar cuando comienzo a alabar al Señor. Despertar el amanecer. Ese despertar al amanecer es que este hombre se sentía en oscuridad, en medio de la oculta noche. Yo voy a hacer que el amanecer se despierte por la fe y por lo que tengo. Públicamente te expresaré mi gratitud por toda la tierra. La fe se evidencia, mi amado. La fe, los otros la ven. La fe no es algo que yo digo que camino en fe y está más asustado que quién sabe qué. Sí me hago entender. Hay coherencia, porque eso contagia, eso se deja ver. Amén. Otra actitud, la de Hebreos 11:6. ¿Por qué tengo que caminar con fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. That's it. Porque el que se acerca a Dios tiene que creerle que le hay. Miren, yo siempre he contado que una de las personas con las que llamaba mi atención, tenemos una amiga, bueno, mi esposo tenía una discípula que era la mamá de una amiga mía, una mujer de Dios tremenda, su esposo psicólogo ateo, maestro, bueno, psicólogo de una institución católica. Entonces era interesante que el psicólogo trataba a las alumnas que tenían sus crisis emocionales siendo ateo, siendo una institución católica. Interesante, ¿verdad? Y resulta que este hombre era ateo, pero se había dado la tarea de estudiar la Biblia precisamente para criticarla. Jorge, córrete para acá. Corran la silla para acá. Que van a quedar sin cuello. Y resulta que, me está entendiendo, un ateo que se propuso estudiar la Biblia para poder cuestionarla. Y a medida que la estudió, no sé si ustedes se acuerdan de Silvana Fegali. Bueno, Silvanita, el esposo, bueno, Silvanita no, Silvanita era la hija. Silvana, su esposo, era ateo, era psicólogo. Y ella, con quien más se apoyaba, no como fe confiable, pero sí. Yo no me acuerdo el nombre de él.
Exacto, Jorge es el hermano, Fegali. Y ella se aprovechaba mucho de ese estudio minucioso que estuvo haciendo su esposo como ateo para criticar la Biblia, para aprender ella el fundamento histórico. Entonces ella, al ateo, fulano, ven acá, explícame quién era Habacuc. El ateo. Ah, claro, Habacuc era de la tribu de no sé qué, nació en no sé qué parte, era profeta. El ateo le explicaba eso a ella. Y ella aprendía la Biblia con él. Pero ¿qué usaba ella de él? Su conocimiento, no su fe. ¿Me está entendiendo? Porque para creerle, para tenerle, hay que creer que le hay. Y por eso, si usted mira en las teorías de la evolución, me va a perdonar con lo que voy a decir si ofendo a alguno, pero hay que tener más fe para creer en esos disparates que en el Señor. Para tú creer en la fe cristiana, lo único que tienes que reconocer es que hay un ser supremo. Punto. Y de ahí para adelante surge todo. Pero para creer que el mico evolucionó, que venimos de un Big Bang, que salió... Hay que tener más fe para creer en eso. ¿Sí o no? Pero si el punto de partida es que existe un ser supremo, todo tiene explicación. ¿Sí o no? Pero no, como decía aquí Kimberly, yo tengo más fe allá en el hermano que me está hablando, el hermano no, en el amigo que me está hablando de las criptomonedas, de la plata, pero no tengo fe para diezmar. Que seguramente le cuesta menos que hacer una inversión de 10, 20, 30 millones de pesos. Amén. Bueno, entonces tengo que tener esa fe que me ayuda a declarar y a creer su palabra. Tengo que tener fe porque ya sé que sin fe es imposible creer a Dios. Y con esto voy a terminar. La fe de la viuda insistente. Esta porción me encanta y yo quiero que usted se la lleve, porque al lado de la fe tiene que estar la oración. Fe sin oración está incompleto la fórmula. Y esta porción dice, en el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie. Oiga quién es el que está dando la respuesta. No temo a Dios ni tengo consideración de nadie. Como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? ¿Cómo se clama de día y de noche a Dios? ¿Cuál es la forma en la que yo puedo clamar de día y de noche a Dios? La oración, ¿verdad? Dice, ¿se tardará mucho en responderles? Les digo que les hará justicia sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? En esta porción dice que Jesús estaba hablando, que le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciéndoles que había una aldea y estaba diciendo que cuál fue la razón por la que este hombre inconverso respondió a esta mujer, porque lo tenía aburrido de tanto insistir. ¿Qué nos está diciendo el Señor con esto? Usted no se rinda. Insista, insista, insista e insista hasta que vea la respuesta de Dios. Amén. Y yo sé que en nuestra humanidad, claro que perdemos el ánimo. Claro que llega un momento en que decimos, como una amiga mía, es que yo no soy Dios. Y me canso. Pero somos seres humanos que podemos venir a rendir nuestro corazón y Dios va a responder. Amén. Ahora, muchas veces sucede que tengo que entender que a medida que yo, mire, si usted le insiste a Dios, hay una única cosa que Dios tiene que hacer y es responderle. Puede ser que en su respuesta lo que usted escuche no le agrade, pero no significa que no sea lo que no le convenga. Amén. Entonces también tengo que ser entendido y cuando yo aprendo a recibir las respuestas de Dios, automáticamente viene paz. Aún frente a esas respuestas con las que yo no sé cómo manejarlo. Entonces la oración es la llave del cielo, pero la fe abre la puerta. Amén. Y no es lo mismo orar con palabrerías vanas que orar conociendo la palabra. Como cuando tú puedes declarar, mi corazón está tranquilo y confiado. Porque no es una palabra motivacional,
Es lo que la Biblia me enseña que haga. Amén. Entonces, las preguntas para hoy. ¿Cuál es tu prueba de fe hoy? ¿Qué es eso a lo que te estás enfrentando? En lo que necesitas creer que Dios va a hacer una intervención divina. Cada uno, estoy segura, que tiene un desafío de fe hoy. ¿Cierto? Tal vez es el esposo, tal vez es el hijo, tal vez es ese trabajo con el que vienes meses luchando. Yo le contaba a mi esposo en estos días que estoy haciendo un proceso ahora de selección y de los 5 candidatos que tengo en este momento a prueba, hay 4 que tienen más de 6 meses de estar buscando trabajo y 4 buenos candidatos. Yo les decía, tiene que ser frustrante sentir que tú mandas y mandas y mandas, que te llaman, que te entrevistan y no se concreta nada. Mateo está en eso en este momento. Pero es necesario que crezca en fe y en confianza. Y si Dios le habló, lo va a sostener. Pero si también es el tiempo de regresar, le decía yo a él, en Colombia Dios puede hacer algo sobrenatural también. Amén. Porque el lugar más seguro para tu vida, ¿saben cuál es? El allí de Dios. No es un país, no es una nación, no es un barrio, no es la conexión de mi amigo, no, es el allí de Dios. Ese es tu lugar más seguro. Amén. Y para entenderlo, tengo que tener claro lo que Dios me está hablando, tengo que tener fe, pero sobre todo estar en constante comunión con el Señor, para entender lo que Él me está hablando. Amén. ¿Y qué vas a decidir hoy? Yo no quiero que te vayas hoy de aquí con una palabra bonita que escuchaste. Quiero que te vayas hoy de aquí con una herramienta que vas a decidir usar y vivir de aquí en adelante. Y si ustedes miran, esto aplica para el que acaba de conocer al Señor, para el que no conoce al Señor, para el que tiene muchos años, porque la prueba es de fe constante. Amén. Así que la invitación para hoy es crecer en fe, pero también crecer en oración, porque una cosa va de la mano con la otra. Así que no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Comienza a creerle al Señor. Y miren, el tema de los diezmos y las ofrendas es un acto de fe. Pero como en muchas cosas del Señor, la fe va respaldada por obras. Porque la fe sin obras es muerta. Y esas obras se llaman obediencia. Decisiones que tengo que tomar, prácticas que tengo que iniciar, disciplinas que tengo que desarrollar. ¿Me hago entender? Así que necesitamos crecer en fe, pero sobre todo crecer en oración y en lectura de la palabra. Todo va de la mano, si usted se da cuenta. Porque no voy a entender muchas cosas hasta que realmente no profundice lo que Dios quiere hablarme. Amén. Así que quiero pedirte que te pongas en pie. Y si tú estás allí también viéndonos, yo quiero que bajes tu cabeza y te dispongas a pedirle al Señor, primeramente que te perdone, que nos perdone por dudar. Por muchas veces tener más miedo que fe. Y por ahí incluso hay una frase, ¿verdad? Menos miedo y más fe. Y tú vas a decirle allí con tus propias palabras, Señor, hoy he entendido que me ha faltado fe. Hoy he entendido que muchas veces tú me has llamado a vivir con fe, pero no lo he aplicado. Hoy he entendido que tal vez me sé muy bien la teoría como Marta, pero a la hora de la práctica no he aprendido a conectar lo que tú quieres hacer en mi vida.